Con respecto a las derivadas parciales, cuando se deriva parcialmente se deben tener en cuenta dos cosas. La parcialidad implica eh, que la función depende de dos o más variables. Entonces se llama parcial porque se deriva con respecto a una variable o con respecto a la otra. Si se deriva con respecto a una variable, la otra permanece constante y viceversa. Por ejemplo, si se deriva con respecto de x, y se toma como constante. Y si se deriva con respecto de y, x se toma como constante. De la misma forma hay que tener en cuenta que las reglas o las tablas derivadas directas que se aplicaron en la diferenciación ordinaria aplican exactamente igual para la derivación parcial, porque el concepto de derivada no cambia. O sea, la derivada parcial o la derivada ordinaria conceptualmente son la misma. Lo que cambia es que la función depende de más de una variable. Bueno, entonces, para derivar parcialmente esta función con respecto a x, y se toma como constante. Lo podemos ver como la suma de funciones, entonces es la suma de las derivadas de cada función. Y así tal cual sustituimos la derivada de x y cuadrada más la derivada de x cuadrada y. Como en este caso y se toma como constante, es la constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Por eso sacamos y cuadrada y sacamos y de la derivada parcial. Y solamente vamos a derivar x con respecto de x y x cuadrada con respecto de x. La derivada de una variable con respecto a ella misma es 1 y la derivada de una variable elevada a un exponente se usa esta fórmula o derivada directa. De modo que la derivada parcial de x con respecto a x es 1 por y cuadrada, solo obtenemos y cuadrada, y la parcial de x cuadrada es 2x. Por eso nos da y cuadrada más 2xy, que podemos acomodar como 2xy más y cuadrada. Entonces ahora para derivar con respecto a y, la que se toma como constante es x, pero se sigue el mismo procedimiento, la suma de las derivadas. En este caso x es la constante, sale como constante, x cuadrada es la constante, sale de la derivada. La parcial de y con respecto de y es 1, solamente nos va a quedar x cuadrada, y la parcial de y cuadrada con respecto de y son 2y, nos queda 2x. Entonces podemos ver que son muy similares debido a la forma de la función. Esta es una función un poco más elaborada, pero se sigue exactamente el mismo procedimiento y los mismos conceptos que ya expliqué al inicio. Aquí es la derivada o la función es un producto de funciones. Yo tomé menos 5x cuadrada y cúbica como u, y coseno de xy lo tomé como v. Esta es la derivada, la fórmula para derivar un producto de funciones. Vamos a empezar derivando con respecto a y, x se toma como constante. Entonces es u por la derivada de b, u por la parcial de v, más v por la parcial de v. Tenemos entonces primero la parcial del coseno de x sobre y. La derivada directa es la derivada del coseno de u es menos seno de u por la derivada de u. Por comparación vemos que u es igual con x sobre y. Y tenemos esto. Entonces hay que derivar u. Tenemos estas dos propiedades. A entre b es igual con a por 1 entre b. Entonces esto lo puedo poner como x por 1 sobre y. Y también tenemos a a la menos n es igual con 1 sobre a a la n. Entonces 1 sobre y lo podemos poner como y a la menos 1. La derivada de x a la n es nx a la n menos 1, menos 1, solo ponemos el menos, y n menos 1 es menos 1 menos 1, que son menos 2. Aplicando nuevamente esto, si tengo y a la menos 2, puedo ponerlo como 1 sobre y a la 2. Este menos por este más nos da menos, de manera que la parcial de u con respecto a y es menos x sobre y cuadrado. Entonces tenemos menos el seno de xy por menos x entre y cuadrado. Menos por menos nos da más, x por el seno de xy entre y cuadrado. Y de esa manera ya derivamos parcialmente el coseno de x sobre y. Ahora vamos a derivar parcialmente menos
menos x cuadrada y cúbica. Igual como vamos a derivar con respecto de y, menos 5x cuadrada sale de la derivada y solamente vamos a derivar y cúbica utilizando y a la n o x a la n. De modo que si utilizamos esta fórmula, la parcial de y cúbica nos va a quedar 3y cuadrada. Ya tenemos 3y cuadrada, 3 por menos 5 son menos 15, x cuadrada y cuadrada. Entonces ya tenemos la parcial del coseno de x entre y la parcial de menos 5x cuadrada. Sustituimos los resultados de las parciales y hacemos los productos. Aquí solamente es y cúbica entre y cuadrada, nos va a quedar y más por menos menos y nos va a quedar menos 15x cuadrada y cuadrada coseno de x entre y. Este y cúbica con y cuadrada, por eso solamente nos queda y. Y esa es la parcial con respecto de y. Para derivar con respecto de x, la que se toma ahora como constante es y. Pero seguimos exactamente el mismo procedimiento. Es la derivada de un producto, es u por la derivada de v, más v por la derivada de u. Aquí ya habíamos visto que a entre b es igual con 1 sobre 1 por a entre b es igual con a por 1 entre b, u es igual con x entre y, es la misma fórmula, solo que ahora se deriva con respecto de x, por eso el que sale como constante es 1 entre y. La derivada de x con respecto de x es 1, 1 por 1 entre y nos da 1 entre y. De modo que tenemos menos el seno de x entre y entre y. Y volvemos a derivar parcialmente esta, ahora quien sale como constante es y cúbica, con el 5, menos 5y cúbica, y derivamos parcialmente x cuadrada. Con esta fórmula sabemos que la parcial de x cuadrada con respecto de x es 2x, 2 por 5 son menos 10, x y cúbica, que es este valor, menos 10 x y cúbica y menos el seno de x entre y sobre y. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, sustituimos, aquí vamos a tener y cúbica entre y, nos va a dar y cuadrada, y menos por más nos da menos 10 x y cúbica por el coseno de x. ¿Qué es esto que está aquí? Menos x cuadrada y cuadrada, y cúbica entre y cuadrada, más por menos 10x cúbica, x y cúbica por el coseno de x. De modo que siguiendo ese procedimiento sencillo, podemos encontrar la parcial con respecto de x y la parcial con respecto de y. Se usaron las mismas tablas de derivación, porque reitero que el concepto no cambia, lo que cambia son la cantidad de variables, pero el concepto de derivada aplica igual